Continuación, el póster titulado Metástasis aislada en ganglios paraórticos en adenocarcinoma de endometrio, reporte de un caso, cuyos autores son el doctor Ernesto Lara, el doctor Franco Calderaro Di Ruggiero, el doctor Marco Resic y mi persona, Johansson Freites, residente del tercer año del posgrado de Ginecología Oncológica, con sede en el Servicio Oncológico Hospitalario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Caracas, Venezuela. El cáncer de endometrio representa la sexta causa de patología maligna más común en la población femenina a nivel mundial y se estima que anualmente se diagnostican 320.000 nuevos casos. En Estados Unidos es el cáncer más frecuente del tracto genital femenino, con una incidencia que va en aumento y en los países de altos ingresos tiene una mayor incidencia con respecto a los países de bajos ingresos. En Venezuela, las cifras publicadas por Globocam del 2020 nos hablan de una incidencia de 9.7 y un índice de mortalidad de 2.2. El caso a continuación es la paciente de 69 años de edad quien consultó en centro foráneo por sangrado uterino posmenopáusico de 3 meses de evolución. Realizaron ultrasonografía pélvica transvaginal, la cual reporta una línea endometrial de 33.1 milímetros. Se tomó biopsia de endometrio que nos habla de ADC de endometrioide G2 y es referida a nuestro centro. En la evaluación en nuestro centro solicitamos una resonancia magnética de abdomen y pelvis con gadolinio. Al mismo tiempo, el examen físico, el tacto vaginal, la vagina estaba normotérmica, normoelástica, el cuello estaba posterior, corto, no doloroso, la movilización, el útero en ABF intrapélvico, los anexos no palpables y el fondo de saco libre, el tacto rectal, ambos parámetros laxos. La ultrasonografía reportaba que el útero medía 80 por 50 por 60 milímetros. Asimismo, el aspecto era heterogéneo y los ovarios estaban dentro de límites normales. La resonancia magnética evidenciamos en el T2, en el corte sagital, cómo ocupaba todo el endometrio una lesión tumoral de aproximadamente 6 centímetros de bordes mal definidos que llamaba la atención pudiese infiltrar más del 50% de la pared del espesor miometrial. Asimismo, en el corte coronal se evidenció una lesión redondeada a nivel del retroperitoneo de los grandes vasos aortocao que pudiese corresponder a un plastrón. Fue presentada en reunión de servicio y aprobada para cirugía estalladora de endometrio, cuyos hallazgos intraoperatorios fueron útero de superficie regular de aproximadamente 8 por 6 centímetros, ambos ovarios de aspecto atrófico y trompas uterinas sin alteraciones. A la apertura del útero, una lesión de 5 centímetros en el fondo del cuerpo uterino de aspecto cerebroide infiltraba más del 50% del miometrio y no comprometía la serosa uterina. Un plastón ganglionar interaortocavo de 5 por 4 centímetros infrarrenal y la paciente, posterior a la realización de una histerectomía abdominal total más ofrosalpingectomía bilateral, linfadenectomía pélvica ilíaco-obturatriz más linfadenectomía paraórtica infrarrenal con resección del plastón ganglionar, evoluciona satisfactoriamente y egresa a las 48 horas posteriores a la cirugía. La biopsia reportada bajo el número 10919 nos habla de un ADC de endometrioide G2 con invasión del espacio linfovascular, invasión miometrial más del 50% sin comprometer la serosa uterina, ovarios, cuello uterino y ganglios pélvicos libres de neoplasia y plastrón paraórtico positivo para adenocarcinoma metastásico. El lavado peritoneal era negativo para malignidad. Esta es la foto correspondiente posterior a la resección del plastrón ganglionar a nivel infrarrenal. Se concluyó el caso entonces como un ADC de endometrioide G2, estadio 3C2, FIGO del 2018, estro alto riesgo y se refirió a radioterapia y oncología médica para tratamiento adyuvante. La incidencia de metástasis aisladas a ganglios linfáticos paraórticos en presencia de ganglios pélvicos negativos es extremadamente rara y ocurre en aproximadamente 1% de los casos de los cánceres endometrio estadificados quirúrgicamente. Este bajo porcentaje es constante, inclusive en lesiones de bajo grado y de alto grado. Aburrosto en colaboradores en el 2009 encontró que la tasa de metástasis aisladas a ganglios paraórticos con ganglios pélvicos negativos es aproximadamente 1.6%.
Reportes más recientes, como Mariani en el 2008, nos habla que la incidencia de ganglios paraórticos positivos es de 3,7%. Asimismo, Kumar encontró una incidencia un poco mayor, de 3%, reportada en un estudio prospectivo, la cual nos habló de que el 88% de estas pacientes tenían compromiso de la arteria superior a la arteria mesentérica inferior, similar a Altai, que en el 2015 nos informó de una tasa de metástasis a ganglios paraórticos aisladas del 4%. Bibliografía más reciente, como Nasirius y Holcomb, nos habla de la incidencia de metástasis aisladas a ganglios paraórticos en cáncer de endometrio, lo cual nos expone que estas pacientes en estadio 1A o 1B, dependiendo de si tienen el espacio linfovascular positivo o negativo, o la histología es endometrioide o no es endometrioide, puede oscilar de 3,9 a 3,6% respectivamente. Es importante para nosotros recordar que en cuanto al pronóstico es poco favorable y la supervivencia a los 5 años de las pacientes con ganglios paraórticos positivos aislados es de 53,6%. Podemos concluir que en el cáncer de endometrio la metástasis paraórtica aislada es poco frecuente en pacientes con la enfermedad limitada al útero, aún en presencia de características de alto riesgo, pero esta no es improbable. Es importante recordar que las implicaciones de un patrón de diseminación linfático con paraórticos metastásicos sin compromiso pélvico debe tenerse en cuenta al momento para determinar las estrategias del manejo del paciente, y la supervivencia libre de progresión a los 5 años de estas pacientes es de aproximadamente 44,4%.